La bomba nuclear nazi. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos desconocen, pero para los amantes de la historia militar y en especial de la Segunda Guerra Mundial, es algo que debes conocer. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Alemania inició su programa secreto llamado Uranverein, o Club de Uranio, en abril de 1939, pocos meses después de que los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieran inadvertidamente la fisión. Alemania tenía una ventaja significativa sobre el proyecto Manhattan, así como algunos de los mejores científicos, una base industrial sólida, materiales suficientes y el interés de sus oficiales militares. Sin embargo, la reacción de Heisenberg ilustra cuán lejos llegó el programa alemán de desarrollar realmente una arma nuclear. El gobierno de los Estados Unidos se enteró del programa nuclear alemán en agosto de 1939, cuando Albert Einstein escribió al presidente Roosevelt advirtiéndole que puede ser posible establecer una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, mediante la cual grandes cantidades de energía se generarían y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Estados Unidos estaba en una carrera para desarrollar una bomba atómica, creyendo que quien tuviera la bomba primero ganaría la guerra. Robert Furman, asistente del general Leslie Groves y jefe de inteligencia extranjera del Proyecto Manhattan, describió cómo el Proyecto Manhattan se construyó sobre el miedo a que el enemigo tuviera la bomba o la tuviera antes de que pudiéramos desarrollarla. Los científicos sabían que este era el caso porque eran refugiados de Alemania, un gran número de ellos, y habían estudiado con los alemanes antes de que estallara la guerra. La física del Proyecto Manhattan, Leona Marshall-Levy, también recordó: creo que todos estaban aterrorizados de que nos equivocáramos y que los alemanes nos adelantaran. Alemania lideró el mundo civilizado de la física en todos los aspectos en el momento que estalló la guerra. Fue una época muy aterradora. El gobierno de Estados Unidos seguía igualmente asustado. El general Groves recordó: a menos que y hasta que tuviéramos un conocimiento positivo de lo contrario, tuvimos que asumir que los científicos e ingenieros alemanes más competentes estaban trabajando en un programa atómico con el apoyo total de su gobierno y con la capacidad total de la industria alemana en su disposición. Cualquier otra suposición habría sido errónea y peligrosa. Incluso se consideró el secuestro de Werner Heisenberg en Suiza en 1942. Aunque este plan nunca llegó a buen término. En 1943, Estados Unidos lanzó la misión Alsos, un proyecto de inteligencia extranjera centrado en conocer el alcance del programa nuclear de Alemania. En 1944, sin embargo, la evidencia era clara. Los alemanes no se habían acercado a desarrollar una bomba y solo habían avanzado a la investigación preliminar. Tras la derrota alemana, los aliados detuvieron a 10 científicos alemanes en Farm Hall, en una casa con micrófonos en Manchester, Inglaterra, del 3 de julio de 1945 al 3 de enero de 1946. Algunos de ellos, como Heisenberg, Kurt Dibner y Carl von Weizsäcker, estuvieron directamente involucrados en el proyecto, mientras que otros, como Otto Hahn y Max von Laue, solo fueron sospechosos y luego se demostró que no estaban involucrados. La incredulidad de Heisenberg, después de escuchar que Estados Unidos había lanzado una bomba atómica sobre Hiroshima, confirmó en la mente de los aliados que el esfuerzo alemán nunca estuvo cerca. Como exclamó un científico alemán: debe haber sido necesario fábricas tan grandes como en los Estados Unidos para producir tanto uranio 235. El proyecto Manhattan se caracterizó por un increíble esfuerzo coordinado entre la ciencia, el gobierno y la industria. Este simplemente no fue el caso del proyecto alemán. Mientras estaba detenido en Farm Hall, el físico Horst Korschen señaló que los estadounidenses son capaces de una cooperación real a una escala tremenda. Sin embargo, agregó que hubiera sido imposible en Alemania. Cada uno dijo que el otro no era importante. Además,
Para tener éxito, habría requerido un enorme impulso logístico y financiero como en los Estados Unidos. El gobierno alemán finalmente decidió que, con la incertidumbre que rodeaba el proyecto de la bomba, no valía la pena la apuesta. El proyecto alemán tuvo fallas fundamentales desde su concepción. Muchos de los principales científicos alemanes habían abandonado Alemania, algunos de ellos judíos, emigrados que huían de las nuevas leyes del nacionalismo alemán. Otros científicos se fueron en protesta, disminuyendo significativamente el número de expertos disponibles para trabajar en una bomba alemana. Finalmente, un número considerable llegó a los Estados Unidos para trabajar en el proyecto Manhattan. Sin embargo, el mayor problema radica en la falta de apoyo. Hitler estaba mucho más interesado en desarrollar el V-2, un misil balístico de largo alcance. Después de escuchar una conferencia en 1942 dada por Heisenberg a científicos y funcionarios del gobierno, Hans Bethe comentó: "Mi primera reacción es que Heisenberg sabía mucho más de lo que siempre había pensado. El hecho de que llegó a muchas de estas conclusiones en una noche es muy notable". En su conferencia quedó claro que estaba hablando con personas que eran bastante ignorantes. Aparentemente, las otras personas no sabían mucho sobre la fisión. Otro problema fue la coordinación entre diferentes departamentos. Para empezar, las comunicaciones entre diferentes áreas eran extremadamente diferentes. En una reunión de 1942 con Albert Speer, el ministro de Armamento y Producción de Guerra, Heisenberg hizo una referencia a la cantidad de uranio 235 necesaria y causó una pequeña sensación cuando usó la palabra bomba. Muchos de los científicos y funcionarios presentes estaban sin saber que esto era realmente posible. Las transcripciones de Farm Hall también muestran la ignorancia de Walter Gerlach, el enlace científico con el gobierno alemán, un vínculo importante en la coordinación del proyecto. Además, Speer se mostró reacio a plantear el proyecto de la bomba con el propio Hitler a menos que pudieran producirse resultados claros. Esto condujo a desinformación y malentendidos que se vieron claramente cuando Hitler sugirió a Speer que la bomba arrojaría a un hombre de su caballo a una distancia de más de 3 kilómetros. Las frustraciones de Heisenberg fueron evidentes cuando en Farm Hall comentó: "El punto es que toda la estructura de la relación entre el científico y el Estado en Alemania era tal que, aunque no estábamos 100% ansiosos por hacerlo, por otro lado, el Estado confiaba tan poco en nosotros que incluso si hubiéramos querido hacerlo, no habría sido fácil lograrlo". El trabajo significativo en el proyecto alemán se detuvo en junio de 1942. Los alemanes nunca lograron una reacción en cadena exitosa. No tenían ningún método para enriquecer uranio y nunca consideraron seriamente al plutonio como un sustituto viable. Heisenberg recordó en sus memorias: "El gobierno decidió que el trabajo en el proyecto del reactor debe continuar, pero solo en una escala modesta. No se dieron órdenes de construir bombas atómicas". Speer señaló más tarde: "Tenemos la opinión de que el desarrollo fue en gran medida al principio. Los propios físicos no querían poner mucho en ello y que los requisitos técnicos previos para la producción tardarían años en desarrollarse, 2 años como mínimo, incluso siempre que el programa recibiera el máximo apoyo. Los recursos alemanes se asignaron a otras prioridades". En el momento de este recorte encaja con las presiones que enfrentó Alemania en la guerra en ese momento, ya que los recursos tuvieron que asignarse al esfuerzo bélico inmediato. El director de investigación militar del Reich afirmó: "El trabajo está haciendo demandas que pueden justificarse en la actual crisis de reclutamiento y materias primas solo si existe la certeza de obtener algún beneficio de él en un futuro próximo". Una teoría popular del fracaso del proyecto alemán es que Heisenberg lo abortó deliberadamente para que Hitler no tuviera la bomba atómica, pero queda poca evidencia de esto. La reunión de Heisenberg en Copenhague en 1941 con Niels Bohr, quien más tarde trabajaría en el proyecto Manhattan, fue dramatizada en la obra de teatro Copenhague de 1998.
La obra explota 3 escenarios en los que Heisenberg discute su dilema con Bohr, pero deja el asunto para que el público decida lo que Heisenberg realmente creía y pretendía hacer. Sin embargo, diferentes relatos de esta reunión sugieren lo contrario. La esposa de Heisenberg describió de que Heisenberg tuviera que detener el desarrollo de bombas en los Estados Unidos transmitiendo garantías a través de Bohr. Victor Weisskopf relató que Bohr le dijo: Heisenberg quería saber si Bohr sabía algo sobre el programa nuclear de los aliados. Quería proponer la decisión de los científicos de no trabajar en la bomba y quería invitar a Bohr a venir a Alemania para establecer mejores relaciones. Sin embargo, Heisenberg le dijo a Bohr que el proyecto alemán estaba en marcha y dibujó un boceto simple que Bohr pensó era una bomba. Enfurecido por Heisenberg, quien pensó que no estaba siendo honesto o está siendo utilizado por el gobierno nazi, Bohr se negó a hablar más con él y finalmente entregó el boceto a los científicos del proyecto Manhattan, quienes lo identificaron como el esquema de un reactor. J. Robert Oppenheimer recordó más tarde: Bohr tuvo la impresión de que venían menos a contar lo que sabían que a ver si Bohr sabía algo de que ellos no. Creo que fue un enfrentamiento. Como explicó su hijo A.G. Bohr, tenía la impresión de que Heisenberg pensaba que las nuevas posibilidades podrían decidir el resultado de la guerra si la guerra se prolongaba. A pesar de algunas dudas sobre la construcción de una bomba durante la guerra, Heisenberg mantuvo una lealtad genuina a su país. Richard Rhodes recordó: hubo al menos una especulación de que uno de los científicos alemanes falsificó deliberadamente las mediciones en grafito con la esperanza de detener un programa de bombas alemán. No creo que exista realmente evidencia que lo respalde. Parece haber sido un error en el curso del desarrollo de estos diversos componentes de la tecnología. Los historiadores generalmente están de acuerdo en que los problemas con el proyecto alemán surgieron de serios errores de cálculo y falta de prioridad. Las acusaciones de sabotaje tienen poco peso. Los esfuerzos de Heisenberg se descarrilaron en parte por su decisión de utilizar agua pesada en lugar de grafito como moderador, para ralentizar y controlar el proceso de fisión. Tras la invasión de Noruega en 1940, los alemanes asumieron el control de la planta de agua pesada Norsk Hydro en Vemork. El agua pesada no solo era un moderador menos eficaz que el grafito, sino que hizo que el programa alemán dependiera de la planta noruega. Temiendo que los alemanes usaran el agua pesada para su programa de bombas atómicas, las fuerzas aliadas llevaron a cabo una serie de bombardeos estratégicos contra la planta. Finalmente, el 28 de febrero de 1943, una redada de un comando noruego destruyó la sección de agua pesada de la instalación en la operación Gunner's Sight, lo que provocó la pérdida de 500 kilogramos de agua pesada. Joachim Ronenberg, el líder del equipo de comando que hizo estallar la planta, recordó: había tantas cosas que fueron solo suerte. No había ningún plan, solo esperábamos lo mejor. También afirmó que si la misión hubiera fallado, Londres hubiera terminado pareciéndose a Hiroshima. Si bien los alemanes luego reconstruyeron partes de la planta, siguió siendo el objetivo de los bombardeos aliados y nunca regresó a su plena capacidad operativa. El bombardeo aliado de la planta fue dramatizado en la miniserie de televisión de 2015 The Heavy Water War de la Norwegian Broadcasting Corporation. Aunque ahora está claro que el programa nuclear alemán nunca estuvo cerca de producir una bomba, no hay duda de que dio un impulso al proyecto Manhattan. A menudo se olvida, a raíz de Hiroshima y Nagasaki, que el proyecto Manhattan se concibió originalmente para la guerra en Europa, pero la bomba no estaba lista para su uso operativo a tiempo. Los historiadores continúan debatiendo qué habría sucedido si los alemanes hubieran invertido importantes recursos en su programa nuclear y si hubieran podido cambiar el resultado de la guerra. Como parte del acuerdo que permitió a Alemania Occidental convertirse en miembro de la OTAN, bajo un tratado de Bruselas revisado, Alemania Occidental prometió no desarrollar armas químicas, biológicas o nucleares. A pesar de esto, las armas nucleares eventualmente serían desplegadas tanto en Alemania Occidental como Alemania Oriental
por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Después de la ruptura del Pacto de Varsovia, Estados Unidos retiró la mayor parte de su arsenal nuclear de Europa. Alemania es hoy oficialmente un estado nuclear no declarado, ya que sigue siendo el receptor del intercambio nuclear de la OTAN, más recientemente con el despliegue de 20 nuevos misiles tácticos B-61 en 2015. Sin embargo, los políticos alemanes han seguido afirmando que su objetivo final es la retirada de armas nucleares tácticas estacionadas en Alemania y Europa. Esta fue la historia de algo que pudo ser, algo que pudo haber cambiado la historia como la conocemos. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.